Buenas tardes, amados hermanos. Una palabra de aliento de parte del Señor. Anteriormente habíamos dado una introducción sobre las 7 iglesias. Ahora vamos a ir a la primera iglesia, que es Éfeso, que la vamos a leer en Apocalipsis 2 del 1 al 7. Y la palabra será en nombre del Padre, Hijo, Espíritu Santo. Amén, amén. Escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro. Dice esto: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y no puedes soportar a los malos. Y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubiera arrepentido. Pero tienes esto, que aborrece a los nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Al que venciere, le daré a comer del árbol de vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Para su gloria y honra. Amén, amén. Éfeso hoy en día es Turquía. Era un centro de comercio, de cultura, de moda y vida civil en esa región. Era un centro turístico, un auge económico. Pero al ser turístico albergaba muchas culturas y había mucha idolatría. En Éfeso se encontraba el templo que era de la diosa Diana, o el templo de Diana, donde se consideraba a ella como eh, la diosa de la fertilidad y de algunas otras cosas. Y esto atraía a muchas personas de muchos lugares para ir a ese lugar a adorar en el templo. Pablo plantó la iglesia en Éfeso y por eso está en la Biblia el libro que iba a esa iglesia establecida en Éfeso, en medio de muchas idolatrías que tenían muchas personas. Hechos 19 nos da a conocer a Apolo. Apolo era uno de los discípulos de Juan el Bautista que se bautizó por arrepentimiento. Entonces Pablo le preguntó si conocía al Espíritu Santo. Él dijo que no había escuchado. Sin embargo, Pablo dijo, tú te bautizaste por arrepentimiento, ahora el arrepentimiento era para que aceptara a Jesús. Acepta a Jesús y puso su mano y él fue lleno del Espíritu Santo y habló en lenguas. Eso es lo que expresa Hechos 19, que ustedes pueden leer el 19 y el 20 para que vean la historia de cómo fue que se fundó la iglesia de Éfeso. La gloria es para el Señor. Entonces, también como era un lugar muy religioso, con mucha cultura y mucha idolatría, en Éfeso 19 dice que se practicaban, que habían hechicero, había brujería y había muchas cosas de mago, pero muchos de ellos, al conocer a nuestro Señor Jesucristo a través de los predicadores, que en ese momento eran como 12 discípulos que había, que se unieron con Pablo y predicaban condenuendo la palabra. Entonces muchos escucharon sobre la palabra de Jesús y se arrepintieron y dejaron sus prácticas. Pero muchos de esos que se arrepintieron también se desviaron del camino. Pero también vemos que Jesús le dice a ellos enfrentaron muchas dificultades y vemos que Jesús le dice a esta iglesia específica, yo conozco tus obras. Y lo que queremos aquí que usted sepa que nuestro Señor Jesucristo sabe dónde nosotros vivimos.
Él sabe lo que nosotros pensamos, Él sabe lo que tenemos dudas y los problemas que estamos enfrentando, pero Él no manda a decir a nosotros, igual que le dijo a la iglesia de Éfeso, que no dude porque es Él y que Él conoce todo y que Él conoce el sacrificio que nosotros hacemos poco a poco para buscarlo con amor y con denuendo. O sea que el Señor conoce cada detalle, Él sabe dónde tú vives, sabe lo que tú piensas, Él sabe tus problemas, Él sabe quiénes se levanta a hacerte la guerra. Él tiene conocimiento de todo. A Él no se le va una, no se le va una. Amén, amén. Él tiene el control absoluto de todo. Lo que él quiere decir que es el verdadero, que él sabe, que él conoce tu situación. Entonces, él lo elogia, que él sabe que tienen sus programas de mes para realizarlas. Estamos hablando ahora en los tiempos de ahora a las iglesias, a cada uno de nosotros en particular, no uno específicamente. Él conoce que nosotros tenemos deberes de cristiano y también compromiso y ¿cómo le digo? Responsabilidades de ser maestro, de ser ministro, de ser pastores, de ser evangelista, de ser adoradores. Él conoce todo eso porque él conoce todo tu intimidad y todo lo que tú quieres para él. Él lo conoce, pero Él está llamando aquí que no deje que esa lista de deberes y cosas que tienes tú quiten el tiempo del lugar secreto. Por eso es que aquí Él llama a la atención a Éfeso. Pero tengo contra ti que has olvidado a tu primer amor. Ellos lo amaban, ellos lo buscaban, pero trataban de hacer tantas cosas que se olvidaban de su relación íntima con el Señor en su habitación, donde Él se presente, buscando su dirección para poder realizar las cosas que deben de hacer. Entonces, eh, Él dice que conoce todo lo que hace y sus deberes espirituales, pero pasaron por alto la intimidad, el tiempo a sola, el lugar secreto en tu habitación donde tus rodillas buscan su presencia, su dirección, donde te ocupa de toda la obra, de todos los deberes y de todas las responsabilidades como cristiano que eres, pero descuida lo más importante, lo primordial, su primer lugar. No es que no lo ame, es que no lo ponen en primero. Y cuando quitamos a Dios del primer lugar, podemos poner cualquier otra cosa de ídolo. Y eso es lo que Dios está llamando a esta iglesia. Entonces Él nos exhorta que mantengamos el fuego encendido, que le echemos leña con la oración, buscándolo en espíritu y en verdad, en lo secreto, que pasemos tiempo con Él. Y le voy a dejar este enfoque. Búsquese a Lucas 10, del 38 al 34, donde María está afanada y turbada, cocinando, realizando tareas, todo, porque el Señor estaba en la casa, ella lo estaba haciendo para el Señor. Pero ¿qué pasó? Se queja con Jesús y le dice, Jesús, dile que me ayude, no puedo estar yo haciendo estas cosas sola. Y el Señor le responde como te respondería a ti, a mí, a cualquiera de nosotros. Ella ha cogido la mejor parte, que es la intimidad con el Señor. Entonces, el disfrutar de su relación íntima con Él. Entonces, Apocalipsis 2:4 describe al ángel de la iglesia a Éfeso, el cual tiene las 7 estrellas de oro. Ya lo habíamos leído. Pero dice el capítulo 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde ha caído y arrepiéntete. Amén, amén. Pero también elogia que aborrece a los nicolaístas, que esa de los nicolaístas lo vamos a dar, yo creo que es en Pérgamo, pero en una de las iglesias lo vamos a dar porque lo tienen, o sea que cogen de esa doctrina falsa y pagana. Ajá. Entonces, ¿cuál es el primer amor? La gloria es para el Señor. Ajá. La gloria es para el Señor.
Dice, pero tengo contra ti que has olvidado tu primer amor. Recuerda de dónde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras. Pues si no, vendré a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieras arrepentido. El que tenga oído, oiga. El que tenga oído, oiga, simboliza, significa que preste atención, que preste mucha atención a lo que Dios está diciendo. Papá, Espíritu Santo y Jesús de Nazaret está diciendo a la iglesia. Y si usted no entiende, en Santiago hay un versículo que dice que el que esté falto de sabiduría, que se la pida a Dios, y Él es bueno y Él la va a dar. Para su gloria y honra. Amén, amén. Nunca reemplace tus deberes y responsabilidades como cristiano, como líder, como evangelista, por tu devoción a Dios. Si lo hace, estará dejando tu primer amor, perderá tu primer amor, tu primicia, y apagarás el fuego. Y solo será como un ritual religioso. Y tu obra no te salva, tu obra no te salva. Te salva tu fe en Cristo, que te lleva a hacer las buenas obras dignas de arrepentimiento a causa de tu intimidad y conocer cuán bueno es Dios con nosotros. Amén, amén. Es muy bueno y muy misericordioso. Tu búsqueda, es decir, tú tienes que poner tu búsqueda, tu intimidad por Dios, con tu creador, por encima de todo, de toda relación que pueda. Tienes que dar rodilla, tienes que ayunar, tienes que orar sin cesar, mientras maneja, mientras cocine, mientras estés en el trabajo. Lo dice Deuteronomio 6, del 7 al 9, nos dice, y la repetirá. ¿Qué vas a repetir? La palabra de Dios. Y la repetirá a tus hijos y hablará de ella estando en la casa, estando en el camino y al acostarse, al levantarse. La atarás a tu mano y la pondrá y estará como un frontal entre tus ojos. Y hay personas que dicen que no se puede ser tan espirituales cuando Dios aquí lo manda. Y se lo voy a decir, este fue el Antiguo Testamento y también lo dice el Nuevo Testamento y le voy a dar aquí el texto bíblico que lo dice. La carne no va a heredar el reino de los cielos. Entonces tenemos que buscar las cosas espirituales, lo que nos lleve más a amar y adorar a Dios y buscarlo genuinamente para su gloria y honra. Amén, amén. Porque todo pasará, pero su palabra no pasará. Para su gloria y honra, completamente muerta para que viva Él, completamente muerta para que sea Él, su excelencia sea de Él. Amén, amén, amén. Dice, y las escribirá en los postes de tu casa y en tus puertas. Amén, amén. Y el versículo que va a dar, Tesalonicenses 5:17, orad sin cesar. Orad sin cesar en cada momento, en cada instante, en cada segundo, poniendo a Dios, pidiendo dirección. Amén, amén. Los modernos cristianos dicen que no debemos de ser tan espirituales como le había dicho, pero como le dije, la carne no heredará el reino de los cielos. Le voy a hacer un paréntesis aquí. Una vez estábamos dos hermanos, primeramente convertidos los dos recién, o sea, mi hermano Radamés y yo, que veníamos de la iglesia de Sosúa abajo. Y los dos, como vivíamos en las mismas calles, fuimos caminando. Y los dos cristianos recién convertidos, decía, yo no encuentro que escuchar música sea malo. Yo le dije, no, yo tampoco, porque son tan lindas esas canciones románticas. Imagínense, dos cristianos saliendo de la iglesia, dándose ánimo uno al otro, y los dos recién convertidos diciendo que la música del mundo no es nada. Éramos nosotros dos cristianos en la carne, hermano, en la carne. Y eso se lo quise dejar de dicho porque uno se apoya uno con otro, pero ninguno de los dos sabíamos. Ahora puedo decir que todo lo que me lleva al mundo no es de Dios. Y Dios hace división. Dice que el que se hace amigo del mundo es su enemigo. Y entonces Dios nos manda a apartar. Entonces eso no es de Dios. Entonces yo tengo que buscar lo que es de Dios. Amén, amén. Ajá. Dice
En Juan 4, de 23 a 24, nos dice lo siguiente: mas la hora viene y la hora es cuando los verdaderos adoradores adoren al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre, amén, amén, tales adoradores busca que le adore. Amén, amén. Entonces, en espíritu y en verdad. Ahí no está la carne, es en espíritu y en verdad. La carne sabe que se tiene que someter a lo del espíritu. La carne se somete, por eso es la lucha. Y el que no tiene lucha tiene que revisarse. Amén, 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 amén. Dar la primicia, el primer lugar a Dios, el primer en todo, es orar por las madrugadas, dar el primer tiempo al Señor. Esa es la primicia, señores. Sacar el diezmo antes que pagar tus deudas, porque lo primero es de Dios, amado hermano, es de Dios. Si usted no saca lo de Dios, la deuda se va a llevar todo el dinero y el devorador se va a llevar todo. Después se le daña el carro, la casa y todo. ¿Y por qué fue? Porque no sacaste lo de Dios primero. A Dios le hace malasquía, dice que él va a reprender el devorador, pero es cuando usted haga lo de Dios primero, amado hermano. Entonces, vemos esto cuando Dios mandó a Elías para donde la viuda. La viuda estaba haciendo su último pan y su harina para dejarse morir. Y Elías le dijo, dame a mí primero. Y después que le dio a Elías, no le faltó nada para seguir haciendo su comida y sus alimentos. No le faltó. Ponga a Dios en primer lugar, en todo, en todo. Mateo 6:33. Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y las demás cosas serán añadidas. Es primeramente a Dios y Dios pone todo en su lugar. Amén, amén. Vuelve a tu primer amor. Dar prioridad a Dios. El que me ama, dice el Señor, mi palabra, mis mandamientos obedece y será amado por mi Padre, dice el Señor, y yo también lo amaré y nos manifestaremos a él. El Señor es real. El Señor se manifiesta. El Señor te toca, te abraza, te habla de miles de formas. Y el Señor es real y se manifiesta en tu corazón y te da la convicción de que eres hija de Dios. Identidad en Cristo, amado. Identidad en Cristo. Pero ¿cómo es, amado? Poniéndolo en primer amor. Y le estoy explicando este primer amor porque de aquí fue que cayó Éfeso. Hacía todo su arduo trabajo, pero cayó en su relación con Dios. Tu meta, tu prioridad tiene que ser Cristo por encima de cualquier relación. Elías oraba 3 veces al día. Daniel oraba 3 veces al día. Jesús también nos dio el ejemplo de orar en cada momento de la vida. Él se levantaba de madrugada y se apartaba por la necesidad de esta comunión con el Padre. Entonces usted y yo no lo vamos a hacer, hermano. Usted y yo tenemos necesidad, hermano. Debemos trabajar con denuendo, agradar a Dios con toda nuestra vida, nuestro servicio, poniendo la mirada y la dirección en Él, estar preocupado en sus cosas, en todo lo que a Él le agrada, pasar tiempo a sola con Él, dedicarle tiempo, no el tiempo que nos sobre, sino el primer tiempo, las madrugadas. Amén, amén. Amén, amén. La iglesia de Éfeso en Apocalipsis 4, el Señor la reprende por la característica de la iglesia de Éfeso. Primeramente, la característica era una iglesia que trabajaba y tenía su doctrina sólida, pero se descuidó de su primer amor. Está preocupado. La virtud de su favor a Dios estancado un poco, pero resiste las malas, las malas prácticas. O sea que ellos eran una persona que trabajaban arduamente, no era que amaban a Dios, sino que no le daban el primer lugar, que se olvidaron, se pusieron a hacer las cosas de Dios y todo lo que a Dios le agrada, pero se olvidaron de dar el primer lugar, la primicia al Señor. Entonces, estas personas no soportaban las malas prácticas, entonces eran perseguidos, expulsados, y y hasta amenazaban con destruir la iglesia. Esto fue lo que pasó la iglesia de Éfeso.
porque recuerde que estaba en un lugar muy idólatra y recibieron mucha persecución y ellos notaban lo que eran falsos maestros, falsa doctrina y la expulsaban porque defendían y mantenían el nombre de Dios, pero haciendo todas las cosas de Dios. ¿Qué pasó? Se olvidaron de su relación con Dios. La iglesia de Éfeso reprende la secta nicolaísta, que esta era una secta que aparentemente desapareció en la oscuridad, pero su influencia está activa en la iglesia de hoy. Su influencia está activa y lo vamos a describir en otra iglesia que para mí es la iglesia de Pégamo. Amén, 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 amén. La influencia por lo social y por lo cultural, por el compromiso entre personas. Entonces vemos aquí que la influencia a más personas para hacer esas cosas y la creen que son bien porque otra gente la hacen, pero son malas. Podemos ver a Salomón. Salomón quería servir a Dios, pero también quería aliarse con otros y se casó, ya sea por dinero, por conveniencia, porque se casó con muchas mujeres que eran idólatras y terminó idolatrando también. Entonces, eso pasa con nosotros cuando hay un desvío que desviamos lo primero que es Dios para buscar otras cosas. Entonces, eso no se debe. Entonces, él se alejó y aprendió la costumbre y la idolatría de su concubina. La influencia, una pequeña influencia, ya sea buena o mala, puede afectar al grupo. Debemos mantenernos íntegro en el Señor y cortar el pecado con la espada de la palabra. El pecado, la falsa doctrina, los falsos maestros, es con la espada de la palabra. La palabra dicha genuinamente como está en las escrituras. Es un machete que rompe, que corta sin anestesia cualquier mal, cualquier cáncer del cuerpo. Lo corta la palabra, cualquier enseñanza. Segunda Corintios 10:5. Derribando los argumentos y toda actividad que se levante contra el conocimiento de Dios y llevándolo cautivo a la obediencia de Cristo. Debe mantenerte firme, lleno del Padre, lleno de Papá Espíritu Santo, que es el que nos lleva a toda verdad y no se le escapa nada. No depende de ti, sino de Él en ti. Tienes que mantenerte íntegro, viviendo una vida santa ante Dios. Cada pensamiento cuenta porque Dios habita en tu corazón. Y tu corazón tiene que ser limpio y genuino, pero es Él que lo limpia y lo pone así, según su voluntad, para usarte con autoridad. Su palabra y para su palabra es la espada que Dios pone en cada uno de nosotros, en ti y en mí. Tú solo eres un instrumento elegido. Tú y yo somos instrumento elegido. Dios borra nuestra cara porque lo que va a prevalecer es su palabra, dicha con genuinidad como está en las escrituras. Entonces, el enemigo, al escuchar esa palabra, tiene que huir, porque dice la palabra que el jade no prevalecerá en contra de la iglesia y la espada es quien corta todas esas cosas y la luz de Cristo, la luz del Espíritu Santo, entonces el enemigo se va porque se siente reprendido y no puede prevalecer. La misma palabra lo dice. Amén, amén. Por eso tienes que andar en integridad y en santidad. La misma palabra dice el Señor, sé santo porque yo soy santo. Entonces tenemos que andar en lo íntimo de nosotros, intimidad con Dios. Y decirle al Señor que nos revele cualquier pecado que sí viene, pero Dios mismo lo revela, nos arrepentimos y Él mismo corta con un bisturí sin anestesia lo que es el pecado dentro de nosotros. Amén, amén, amén. Entonces, una persona que viva un evangelio light, un evangelio cómodo, un evangelio que no miente del pecado, no, ya nosotros somos, como quien dice, ya nosotros somos, ¿cómo le digo? Somos salvos y salvos por siempre.
Ya cualquier cosa, ya Dios no la perdona. No, hay una palabra que dice ahí que cuide con temor y temblor esta salvación tan bella, que es necesario que el hombre muera una vez y después de ahí el juicio. Dios dicen que es amor y es verdad, y Dios perdona y es verdad, pero también dice que Dios es fuego consumidor. Y dicen que Dios viene a buscar una iglesia sin mancha y sin arruga. Entonces Dios está tratando con cada uno de nosotros de manera individual. Esto es para que cada uno de nosotros nos busquemos dentro en qué estemos fallando y le preguntemos a Dios qué tenemos que hacer y qué vamos a hacer, porque Dios habita en ti, en tu corazón. No busques fuera lo que ya tú tienes dentro, que es a Papá Espíritu Santo. Y Él es el que te va a guiar a toda verdad. Y sea anatema todo lo que se levante en contra de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios se tiene que pasar por el colador de su palabra. Y el Espíritu Santo es que nos da a conocer. El Espíritu Santo es que nos da a conocer toda verdad escrita. Y dice que si un ángel o cualquier otra persona venga con otro evangelio, sea anatema y sea de maldición, dice la palabra. Entonces, cuélela por el Espíritu, por la palabra que venga realmente de Dios, para su gloria y honra. Amén, amén. La gloria para el Señor. En Hechos 19:15 relata a unas personas, a unos judíos, que quisieron reprender a un demonio, a un espíritu malo de otra persona. Y comenzaron a invocar el nombre de Jesús sin autoridad. Porque también para mencionar el nombre de Jesús tiene que tener la autoridad. Entonces, cuando ellos comenzaron a invocar el nombre de Jesús, el que predica Pablo, el espíritu malo habló y le dijo, a Jesús lo conozco y a Pablo también, pero ¿y tú quién eres? ¿Qué autoridad tú tienes? Mi niño, le dieron una pela ahí que lo dice, le hace Hebreos 19 del 13 al 15 para que ustedes vean. Entonces Dios demanda de nosotros santidad. No es que, tú sabes, Él nos ayuda a ser santos. Nosotros pecamos, no manchamos la ropa, pero es Él que nos limpia. Y hay de aquel que nos señale. Porque si Jesús es el que justifica, ¿quién eres tú para decir inmundo a lo que ya Dios ha limpiado? Amén, 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 amén. Lo que le quiero decir, y con esto voy terminando para su gloria y honra, para su gloria y honra, amén, amén. Lo que quiero decir es que nosotros tenemos que andar en santidad y que Dios demanda que nosotros seamos santos porque Él es santo. Amén, amén. Entiende que somos cartas abiertas en el mundo espiritual, somos cartas abiertas. Entonces, eres conocido tanto en el cielo porque eres hijo, pero también en el infierno. Somos conocidos en el infierno. ¿Por qué? Porque Cristo no está levantando. Cuando Cristo no está levantando, el enemigo quiere cortarnos la cabeza, aplastarnos, destruirnos. Es así. Entonces, eh, tú eres conocido por la luz que Cristo ha depositado en ti. Y esa luz resplandece. Y por eso donde tú llegas te hacen la guerra y no te soportan, porque la oscuridad, las cucarachas, el polvo y todo lo que está en oscuridad no puede soportar la luz porque tienen que huir, porque se destapan ellos, se destapan. Entonces, por eso es que esa pelea, esa pelea, esa batalla es espiritual, hermano, esa batalla. Tu corazón es una tinta de papá de mi Señor Jesucristo. O sea que tu corazón dice que eres de Cristo por su sangre preciosa. Esa sangre que el enemigo odia tanto, pero que nosotros la tenemos y la clamamos. Porque dice la palabra en Apocalipsis, dice, y ellos le vencieron por la sangre del cordero. No es por otra cosa, no es por otra cosa, no te equivoques, que por su sangre preciosa que nos lava y nos limpia del pecado. Amén, amén. Y estamos sellados con Papá Espíritu Santo. Con Papá Espíritu Santo. Entonces, no te soportan. Y las personas que no están con Dios, mira, comienzan a quererte hacer la guerra. Porque están llenos, usted sabe, hermano. Pero nada, la iglesia de Éfeso resistía a los nicolaítas.
ellos lo resistían. Y también cualquier influencia que quisiera dañarlo. La gloria es para el Señor. Entonces, como estamos sellados con Papá Espíritu Santo, Él nos rodea. Y Él grita en el mundo espiritual cuando somos atacados, que el enemigo viene como río. Él dice, es mi hijo, es mi hijo. Y nosotros tenemos un cerquillo que nos protege y nada nos pueden hacer sin el permiso de nuestro Padre Celestial. Entonces tú eres hija y eres exhibida en todo como un trofeo de arte creado por el Señor, porque como lo vi, lo que no servía, lo que era sucio, lo que estaba hediondo a pudredumbre, Dios lo sacó de las tinieblas para su luz admirable. Entonces, usted puede saber que si usted no está bien con el Señor, primeramente no puede usar con esa autoridad el nombre de Cristo. Usted tiene que ir a la intimidad, arrepentirse nuevamente, como dice el Señor, y buscar ser lleno de papá, de papá. Entonces, terminando con la iglesia de Éfeso, dice, y que si no te arrepientes, quitaré de ti su candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Pero tiene esto que aborrece a los nicolaístas, los cuales yo también aborrezco. También dice que el que tenga oído oiga lo que el Espíritu hermoso de Dios dice a las iglesias. El que venciere le daré a comer el árbol de vida, el cual está en medio del paraíso. Esta es esta es la promesa que tiene el Señor para la iglesia de Éfeso. Espero que haya entendido el primer amor que debe de ponerlo en primer lugar, que es nuestro Señor Jesucristo. Espero que ustedes sepan que aunque hagamos muchas cosas para el Señor y mucha obra, lo que nos salve es la relación y la intimidad que tenemos con Dios. Ahora, después que tenemos relación e intimidad con Dios, Dios nos manda y nos exhorta a hacer las buenas obras, las cuales Él preparó de antemano. Y si no hacemos nada, y nada más nos quedamos cruzados de dientes. Entonces dice que una fe muerta, esa no es. ¿Te entiendes? Dice que nuestra fe está muerta y nuestra fe tiene que estar siempre activo para hacer las cosas de Dios. Entonces, revisémonos si estamos en el primer amor. Que Dios le bendiga, Cristo le ama y espero que este estudio le toque su corazón y que Dios mismo plasme conforme a su voluntad lo que Él quiere que ustedes aprendan. Cristo le ama y Dios te bendiga. La próxima iglesia será, eh, ye- déjame ver, la próxima iglesia para mí será Éfeso, pero es decir, la próxima iglesia será Esmira, Esmira. Me encanta esa iglesia, me encanta. La próxima iglesia, el próximo estudio será sobre Esmira. Que Dios me lo bendiga y Cristo le ama. Amén, amén, amén.